Son las 5 de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario. Bueno, pues un día más nos encontramos aquí en Vitigudino Y algo de para hacer este programa, realizar este programa Historias y Vivencias de Vitigudino. Programa que se está grabando como cada jueves y que luego será transcrita a un libro que llevará por título Historias y Vivencias de Vitigudino, para que quede en el recuerdo de todos los vitigudinenses. que rondaba el callejón. Hoy es día 30 de agosto, casi finalizando este mes. La boda de Doña Engracia, que fue una noche a las... Bueno, con nosotros tenemos a Pedro Pérez Blanco. Pedro, buenos días. Buenos días. Y también a Joaquín. Joaquín, buenos días. Buenos días. Hoy hablaremos de dos temas, dos o tres, porque luego a raíz de uno sale otro y así. Bueno, pero yo comentaba esta mañana que íbamos a hablar de una gasolinera o una estación de servicio que existía aquí en Vitigudino en la trasera de la iglesia o donde estaban los antiguos juzgados, donde estaba el ayuntamiento. Y yo digo, a lo mejor alguien dice, Marinteresa ha ido un poco la pinza. No, sí que existió un surtidor de gasolina, era solamente uno. Y luego hablaremos también de lo que eran los huertos familiares, dónde estaban ubicados antiguamente, dónde están ahora, cuál era su misión, porque se tenían huertos familiares, se les cedía a las personas, a las familias, que no solamente era Vitigudino, sino que yo creo prácticamente en todos los ayuntamientos de aquí de nuestro entorno, todos los pueblos tenían huertos familiares. Se les cedían a las familias para que pudiesen cultivarlo, sembrar bien tomates, cebollas, frijoles, patatas, y cada uno de ellos tenía, o bien cada uno tenía un pozo, o bien compartían agua entre algunos. Bueno, Pedro, Joaquín, ¿por dónde comenzamos? Por donde tú quieras. A ver. A mí es lo mismo, como queráis. Comenzamos por los huertos y luego ya seguimos con lo... Bueno, queréis comenzar por los huertos y comienzo yo un poquito, después sigue Pedro, porque Pedro tiene mucha historia. Yo la historia de los huertos sé que donde están ubicados ahora fueron los primitivos, donde se ubicaron por primera vez los huertos familiares, en la dehesa, que era la vega, que llamaban de la dehesa, la vega del regato. Entonces, esos huertos se hicieron, como se hicieron en todos los pueblos, por mediación del gobernador que estaba en Salamanca entonces, Salas Pombo. Don Florencio Corral del Miguel era alcalde de Vitigudino. Y entonces recordó Salas Pombo que dando un trozo de terreno, tanto terreno como había aquí, y que la gente pasaba necesidades, pues no había por qué. Se le daba un trozo de terreno a cada uno, y entonces allí pues podían sembrar patatas, sembrar sus lechugas, sembrar los ajos, sembrar los pimientos, otras muchas cosas, lo que es la huerta. Pero se llama huerto lo que da una huerta. Porque aquí existían muchas huertas particulares. Y los productos se vendían en la Plaza de la Verdura. Bueno, todo el año la Plaza de la Verdura estaba abierta, así le llamaban Plaza de la Verdura, porque todo el año, cuando no se vendían los tomates de las huertas, se vendían las berzas, se vendían las coles. Y cuando no, las lechugas y cuando otras cosas. Siempre había la época casi siempre estaba abierta. Y la fruta, porque también en la huerta existían muchos frutales, muchos árboles frutales. Yo recuerdo de chaval ir a hacer alguna judiada, ir a robar alguna pera o algún higo, digamos, en las higueras, en los tiempos de ellos, el tiempo de la fruta, pues los muchachos andábamos siempre, íbamos a espantar los pájaros, que se decía. Pero cogíamos nosotros también algo. Bueno, pues volviendo a los huertos, que yo dejaré a Pedro ahora que él nos explique bien, porque después eran pequeños, había más solicitudes que huertos se habían dado. Entonces hicieron otra parte, allá donde está la dehesa también, que es la parte de abajo, los últimos de abajo, pero la parte del regato de allá, allí dieron otro lote de huertos. Y como también no eran suficientes, pues se dio la parte de Prorredondo, la parte enfrente al mercado. También fueron huertos familiares en Prorredondo. Y era todo. Pozos, como decía, pues claro, cada huerto tenía su pocito. Me tocó a mí, lo sé yo por experiencia, porque yo lo hice. Cada uno hacía un hoyo allí, del agua era muy fácil, llegaba muy pronto, con muy poquitos metros. Con el 1,5 metros de profundidad que le dieras ya tenías agua. Si no era cantidad, había. Después lo se veía con mucho más profundidad, lo se veía con menos. Según depende también el terreno, porque salía mucha roca abajo, mucha piedra de granito, y entonces según fuera el terreno, pues también se podía hacer el pozo. Pero casi todos, cada huerto tenía un pocito. Y claro, eso daba para regar los frijoles, para regar la lechuga, y allí se producía de todo. Se producían incluso unos surcos de garbanzos y producían garbanzos.
Y eran muy productivos. Se ascendían muy bien, porque los ascendía muy bien. Y estaba siempre muy trabajito. Tenían pocos metros. Creo que eran 75 metros de largo por 5 o 6 de ancho. Por ahí andaba. Eso era lo que era cada huerto. Y se pagaba una cuota al ayuntamiento que eran 5 pesetas al año. Simbólicas. Ahora ya hace muchísimos años que no se paga nada, entonces el dueño total es el ayuntamiento, pues no se paga nada de nada. Y dieron una pequeña escritura particular que la hacía el ayuntamiento, diciendo en tal sitio el número tal, porque está numerado, el número tanto de un fulano de tal, pues el huerto tal, tal. Eso estaban las escrituras que había entonces de los huertos. Yo de los huertos paso a Pedro, que Pedro de eso sabe mucho. No, claro, no será. Tiene que saber muchísimo. Muy poco. Yo de los huertos sé muy poco. Pero tú estuviste en el ayuntamiento, Pedro, de alcalde. Sí, bueno, pero en mi época ya estaban dados esos huertos vale. a los familiares de todo el mundo que lo solicitaba de Vitigudino, y se veía en la necesidad, que tenía verdadera necesidad, se le daba el huerto. Esos huertos se le daban de forma permanente, pero perdían el derecho si no lo labraban. Si no producían eso, se lo quitaban. Sí. Los de Prat Redondo que tú dices tenían pozos y demás, que por cierto desaparecieron los propietarios, los que lo trabajaban, y esos huertos estuvieron muchas veces abiertos. A mí me daba miedo de que podía haber algún accidente y cayera alguna persona. Al pozo, a los esos pozos. Es que hay muchos pozos. Yo he estado allí y los he visto. Yo ahora no sé cómo están. Están tapados con como si fuese una piedra. Mucho peligro tenía eso, ¿eh? Y respecto a los de las dehesa, a mí, no quiero alarmar a nadie, pero a mí me da miedo porque por allí pasa el regato de aguas residuales y para mí todos esos pozos, que son filtraciones de esas aguas, están contaminados. Yo no quiero alarmar a nadie, pero yo de los productos de ese huerto me fiaría muy poco. Me fiaría muy poco. Pasa por allí en las aguas del matadero también, ¿no? El agua todas las residuales de Vitigudino y el matadero. La depuradora no es suficiente, ni depura todo como debe depurar, ¿eh? Creo que está en proyecto el construir otra, pero de momento yo creo que el agua de esos pozos, ojo si se analizará. Bueno, como nos vamos a centrar en lo que era la historia, eso ya tendrá que tomar decisiones quien tenga que tomarlas. ¿Cuándo se hicieron esos huertos familiares? ¿Tú recordáis alguno? Yo no recuerdo la fecha exactamente. Yo fecha exacta no te lo puedo decir, pero mira, hace años, ¿no? Si miramos hace años, cuando era gobernador Salas Pombo de Salamanca, pues mira los años que puede hacer. Pues eso se dieron los huertos en el año 1945-46 aproximadamente. Puede ser. ¿Se han ido aumentando las parcelas o no? ¿Siguen siendo las mismas? No han ido aumentando. Lo que sí es que como los dueños van desapareciendo, algunos tienen 2 o 3 huertos. Sí. Y hasta 6. Bueno, sí, bueno. Antes de que estén sin labrarse. Mejor, claro. Mejor que lo único que han hecho allí se aproveche quien pueda. Han hecho unas casetitas, ¿no? Han hecho sus barbacoas, sus cositas ahí. La gente va a pasar por allí las tardes. Bueno, es que eso le sirve de recreo a mucha gente. Sí. Aparte de trabajar en ellos, de cavar, de regar, de segar, de coger el producto, le viene de recreo tener allí un pequeño caseto. Aparte de que si viene una tormenta o viene una lluvia, tengan donde refugiarse y donde guardar la herramienta. También. Porque si la dejan al aire libre, eso ¿cuánto duraría? Antiguamente se hacían unas chozas de piedra para guardar la herramienta. Ahora lo que se hacen son ya casetitas. Es lo que se permitía, entonces en la escritura que dieron no se permitía otra cosa, más que un trozo muy pequeño dentro del huerto, dentro de mi huerto, no al exterior, coger del exterior. Dentro de mi huerto era muy pequeño para recoger la herramienta, no era para otra cosa. Así lo decía la escritura. Joaquín, vosotros teníais entonces huerto. Sí, yo trabajé mucho en él. Yo trabajé, yo la azada la conozco bien, sí, y cavar con tornadera y cavar con pala, eso lo conozco bien, me tocó hacerlo, siendo muy jovencito, fue el bolígrafo que tuve yo. Ya, claro, ya lo has contado en varias ocasiones, ¿verdad? Lo he contado más veces, ¿verdad? Bueno, pues eso servía también de apoyo a las familias, ¿no? Los huertos. Sí, no claro. un terreno, eran
de todos, vamos, comunales. Se puede llamar comunales, ¿no? Lo único que después se daba... Huertos comunales, era, claro. Ese es su verdadero nombre, huertos comunales, porque eran de la comunidad. Eso es así. Eran terrenos comunitarios, todos se daban. Y en todos los pueblos, pues se dieron, donde siempre había personas necesitadas, en casi todos se dieron huertos. En unos más pequeños, en otros mayores, pero casi todos los pueblos tenían huertos. Es curioso, porque aquí esos huertos eran por necesidad, para ayudar a la gente a tener productos para poder alimentarse. Pero ahora, si veis la prensa, están de moda en casi todas las ciudades. Se le hacen huertos para los de la tercera edad. Se llaman huertos urbanos. Con el fin de que hagan ejercicio los mayores. Y aparte, bueno, está de moda sus hortalizas. Está bien, oye, porque tú consumes tus propias hortalizas, el tomate, el pimiento, la cebolla, la patata, el frijol, llegando a esta época. Y es curioso porque luego el que tiene huerto, los vecinos siempre reciben algo, porque normalmente se comparte. Y en las guarderías de los niños y colegios también los tienen. Sí, también. Tienen como invernaderos. Los hacen. O sea, que ahora eso está motivando. Fíjate que pensamos que era de hace años lo tener el huerto, ahora vuelve a estar de moda. Bueno, pero ahora es diferente. Entonces eran huertos de necesidad. Estos ahora son de expansión, que ya cambia. Hombre, también, oye, no es que sean de necesidad, pero si coges tus propias hortalizas, es lo que también que te ahorras. Además, lo que dice Pedro, la gente tiene que invertir su tiempo libre y lo hace de una forma haciendo ejercicio y que su mente esté también, pues, activa. Con ejercicio físico también. O sea que tiene varias variantes lo de... Bueno, mira, pero es que eso hay que comentar la verdad. Un huerto, por ejemplo, se lo dan a un señor, a un notario, y tú dime qué ejercicio va a hacer con él con una azada allí. Oye, pues cavar, se entretiene. No, lo que él hace al revés porque no lo ha sabido hacer nunca. Y eso pasa lo que todo, hay que dominarlo, hay que saberlo hacer. Porque se puede cavar, pero eso se puede pero hacer montones, y Joaquín, no es lo mismo, no es lo mismo. Nadie se hace enseñado, eso se aprende. Ya, no se aprende tan bien. Cuando tiene ya mucha edad, no se aprende tan bien. Es posible que en las ciudades tengan algún monitor para enseñarle la forma de labrar. Y una cosa muy pequeñita, pues por tener entretenimiento de ir a pasar allí. Mira, los japoneses dicen que tener un jardín delante de la casa y un árbol es lo suyo. Es la felicidad suya. Cuando llegan a mayores, tener un pequeñito jardín por delante de la casa, que le hacen de huerto, que siembran sus cositas allí, y tener un árbol brutal. Es que los árboles son necesarios. Claro. Sí. Son necesarios los árboles. Bueno, pues, que en Vitiudino no había más que en las carreteras. Así era. Y hay que ver ahora las zonas ajardinadas que hay. Sí, la verdad que sí. Claro. En Vitiudino sí que tenemos jardines y buenas arboledas también. Hombre, no mucha, porque en la dehesa por ahí tampoco hay mucho árbol. Sí, ¿no? sí hay. Ahora hay bastante, María Teresa. Pero la zona donde está la charca esta no hay tanto. Bueno, es que ahí no, pero si pasas un poquito más arriba, a la derecha de la charca hay muchísimo, muy espeso, y allí no hay casi quien pueda andar. Yo creo ni que el ganado. Se llegaron aquí a arrancar las encinas que hubiera en la dehesa. Es una dehesa de encinas. Sí. Y yo creo que se llegaron a arrancar. A mí me los ha contado de que con la idea de los pastos fueran mejor, o quizá de sembrar, pero yo creo que sí que da. El motivo de aquellas encinas que se arrancaron muchísimas, que todo por debajo del barrero hacia el vivero, todo aquello había un grupo muy grande de encinas y casi se exterminaron. Pues era porque a los señores que necesitaban, aquí era todo por mediación de la leña, por mediación de los árboles, de lo que sea, no se podía hacer otra cosa. Aquellas lumbres que había abajo, lo era Vitigudino, como en las ciudades, que era carbón. No podía tener el hornillo de carbón. Aquí, como en todos los pueblos, era la lumbre baja, que se llamaban, que se hacía fuego. Pues aquellos necesitaban tener de algún sitio, comprar encinas o comprar leña, que la iban a comprar. Maderos, que decían los agricultores, iban con los carros a los pueblos. Y ahí en la dehesa, las encinas que decían que se iban a secar, que no era así, es que las quitaban, las donaban a ciertos señores que iban, las quitaban, las arrancaban y para leña, para hacerme, las serraban, y yo eso lo presencié muchas veces, las serraban y para casa. Y poco a poco fueron quitando y quitando encinas, a pesar que también pasaba a aquellos pobres que no tenían donde ir a comprar la leña, pues cogían un carrito de esos del agua de las cántaras, y un zacho, y iban a la dehesa y arrancaban las cepas, arrancaban las matas y traían el haz de leña para casa, que ya era sacrificio. Claro que les multaban si les veían, aunque ya procuraban ellos pues hacerlo a una hora que el guarda no pudiera estar por allí, porque aquello lo guardaba un señor.
Qué triste, porque Yo no entiendo... hace no entiendo invierno de- frío sin chimenea. No, entiendo muy poco de forestal, Ya. muy poco, pero me da pena que las encinas tienen generalmente la copa esférica Sí. y vas por ahí en alguna carretera de aquí a Salamanca, le han quitado una cantidad a las encinas de ramas que salen solo 4 ramas Sí. y a mí me parece muy feo ese Pero ahí te las marcan cuando vas a No, podarlas, sí, te marca el no. forestal cuáles tienes que cortar. A lo que se refiere Pedro es el Técnicamente- Ministerio de Obras Públicas. técnicamente será necesario, Sí. pero Es que tú hablas El del aspecto Ministerio de Obras no Públicas es- que donde estéticamente no son el bonitas. efecto no es el mismo. donde estorban las ramas de la encina, donde estorba la encina para la visibilidad, quita visibilidad para los coches, provocan No, accidentes. pero Sí, dice, sí, sí. Pedro En las dice fincas, dentro, en las fincas. dentro. En el En las centro de la fincas. encina, de eso no En las está fincas poco le han mal. quitado muchas ramas y solo han Si dejado dejan 3 unas- o 4. Sí. Vas de aquí a Salamanca y ves fincas donde esas encinas están así. Bueno, pero es Y que eso es necesario. Parece muy raro. Eso, mira, llaman Muy raro. desde hace siglos, hay muchos siglos, se llama a esos señores que arreglan las encinas, los llaman cortacinos. Sí, La sí. cortan. Sí, Y el será que necesario. la regla debe entender y saber. ¿eh? Si no sabe, pues que la deja mal. Yo no Y entiendo. corta lo que no debe. No entiendo, lo Pero digo- que digo se debe de cortar estéticamente. y dejarle pocas ramas. Cuando le dejan pocas, le debe de dejar pocas porque ella sola vuelve en sí otra vez rápidamente. Pero Y se ¿cuántos hace como años? tú dices, decían repolludas. ¿Cuántos años se vuelven a poner como estaban? No tardan muchos, ¿no? Oh. Sí, sí, yo les he Yo conocido. de esto no entiendo. En Son muchos centenarios. sitios muy Son arregladas y centenarios después todas. volver otra vez, pero en pocos años vuelven otra vez, Son sí. centenarios, ¿no? Si se arreglan bien, sí. ¿eh? Eso no lo podía decir algún entendido. Aquí hay en Vitivino bastantes señores que entienden de eso, que entienden bastante. Yo hablo estéticamente y a mí eso no me gusta. Ya, La ¿no? encina la tienes Es que cuando redondita. Los técnicos sabrán por qué lo hacen. Ya. Una cosa es olivarlas, que llaman pues que es olivarla, que la encina queda muy bien, y otra cosa es desmocharla, que es quitarle la leña gorda para que vuelva otra vez en sí la encina y se vuelva a reacción otra vez. Y para que dure muchos años, pues si le dejaran con todo lo que tiene, pero cuando vienen esas tormentas y vienen esos aires tan fuertes, pues esas ramas romperían o arrancaría la encina. Ya. Bueno, Y en la dehesa de Vitigudino, pues con el año, con el tiempo, hubieran salido muchas más enzimas. claro, de abajo. Pero como hay mucho ganado, se comen esas plantas Sí. pequeñitas, se las comen, Claro, ya no sale. y ya no sale la encina. No Es puede una salir pena. preso, pero las come ganado. A mí es que me Sí, extraña mira. que en esa parte donde se suben las piscinas, la parte de arriba, ahí no hay encinas, no hay apenas. Es una dehesa que está pelada, como quien dice. Sí había, pero no hay. Con el tiempo estaría lleno de encinas. Bueno, Ahora yo no lo conocí. ya. Bueno, hablamos ahora, nos centramos, si os parece, ya en lo que era el surtidor de gasolina que estaba en la calle, bueno, donde está la iglesia, torre. en la torre de la iglesia, ahí justamente había, que era un sitio un poco raro, hay un surtidor de gasolina. ¿Quién puso el surtidor? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Quién lo llevaba? Yo lo he conocido siempre, lo conocí. Lo conociste, porque desde ahora ya no pequeño. está. Ah. Había no era una estación de servicio, Era un era un surtidor. simple surtidor. Un surtidor que para dar la gasolina tenían que darle una palanca. Veías tú la gasolina que subía en unos tarros de cristal, 2 vasos. 2 vasos, y de ahí ya iba al vehículo. Yo lo he conocido de pequeño, siempre lo conocí. Después ya desapareció porque siguieron las estaciones de autobuses. Y yo creo que este surtidor los llevaban los hermanos Revesado. Por lo menos El Eugenio, padre fue el que comentó. Tere, que fue peluquera también, Casto. Casto, si eran Pero más decirme apellidos, porque si no me decís apellidos... Revesados. Revesado. sí, Vale. serían más hermanos, pero Más. yo recuerdo que eran los que más La carnicería Flores, Hacían. Flores era hermano también. también era hermano, el suegro de Pepe Ríos También era hermano. también era hermano, o sea que eran más hermanos, pero yo lo que recuerdo es solamente de Genio, de Casto y de Tere, que curiosamente, ya en otra ocasión os lo dije, Genio era empleado del ayuntamiento, como había muy pocos coches, pues tocaban el claxon cuando llegaban al surtidor y él no andaba con bromas, no salía del ayuntamiento a dar la gasolina, sino que saltaba a la ventana, Del ayuntamiento para afuera. una ventana que daba a la plaza de la Torre, servía la gasolina y volvía a saltar para entrar en el ayuntamiento.
Eso os lo dije yo como curiosidad, porque lo recuerdo. Sí, igual que recuerdo que Tere salía, pitaba algún coche y salía disparada en camisón. Eso lo he visto yo. Ah, sí, a servir la gasolina. Sí, a servir la gasolina. Como eran raros los coches que llegaban. Sí. No como ahora que se juntan 3 o 4 o 5. Antes eran muy esporádicamente y claro, le daba tiempo a atender otras cosas. Que había pocos coches. Había muy pocos. ¿Y dónde estaba el...? Porque tenía que tener un depósito de gasolina, debajo. En el centro de la torre, de la Plaza de la Torre. Sí, efectivamente. ¿Cómo? En el centro de la Plaza de la Torre. Allí estaba el surtidor. ¿Dónde está la...? Ah, bueno. Tenía allí como un círculo que tenía a lo mejor 40 o 50 centímetros de altura. Se subían ahí para despachar y ahí estaba el surtidor. Lo que no recuerdo es cuando se quitó y lo curioso hubiera sido haber conservado ese surtidor. Sí, yo lo recuerdo bien cuando se quitó, mira Pedro, y yo recuerdo el surtidor de otra forma. El primero que conocí yo no tenía vasos. El vaso era oculto, era metálico y hacía 5 litros. Y entonces era una cremallera, subía una cremallera para arriba, ¿eh? Sí. Como si fuera un ese dentado, no, le daba la manivela, como una manivela, como si fuera dentado, subía para arriba, y cuando subía arriba, pues que estaba, daba al tope, ya estaba lleno el vaso. Abrían, pues le metían la manguera en el depósito del coche y le daban una manilla y vaciaban el vaso. Cuando vaciaba el vaso, volvían a dar la manilla al otro lado, volvían a mover la manivela, volvió otra a subir la cremallera aquella, y así. Luego después ya colocaron 2 vasos, y con una manilla que le daban, y llenaba un vaso. Al que le daban a la palanca para que fuera para la manguera, para el coche, y mientras tanto llenaban el otro, y uno a otro, ese era más práctico ya. Y el gasoil, se servía ahí el gasoil, pues era de un bidón de 200 litros. Con una bomba manual que se daba para adelante y para atrás, metían la bomba, y en el del bidón te daban el gasoil. Porque el gasoil cuando empezó el gasoil ahí, que ahí empezaron a servir el gasoil, pues fíjate, entonces de gasoil había muy poquísimos coches por aquí, muy pocos. Y camiones también muy pocos. Y era manual, lo llamábamos la gasolinera, o el surtidor. Y de chavales, ¿tú te acuerdas de aquellos encendedores que habían de martillo que se le daba? Otro que pues íbamos a ver si no nos veían y coger la manguera y escurrirla en el depósito del encendedor. Muy bueno. Eso, y si ahora le pedías a ellos cuando terminaban, oye, me le echas una gotita aquí en el encendedor. Y claro, si eras un chico joven, pues a lo mejor decías, Eugenio, anda, para que hagáis algún fuego o alguna cosa. No lo doy. Y era así, pero si era uno mayor sí se la daban. Gracias, así unas gotitas, lo que sobraba en la manguera. En el mechero, en el encendedor. En el mechero, sí. Qué bueno. Era muy... En aquellos encendedores. Los vehículos que llegaban eran muy... Sí, ¿de dónde podían...? Yo recuerdo... ¿Y aquí habría alguno? Recuerdo que alguna vez... Aquí ya había muchos coches, hombre, ya había muchos camiones cuando se estaba aún así... Alguna vez en la escuela yo hacía lista de los vehículos que había y recuerdo que había 7 coches en Vitigudino. ¿7? En aquella época. ¿Quién los tenía? ¿Quiénes eran los que tenían los coches? Ay, no, Pepe Calles tenía un coche, la fábrica de harinas de la calle del ayuntamiento tenía coche... La imprenta tenía camiones, ¿no? Mi padre tenía coche, no recuerdo más. Tomás González tenía coche, el veterinario Tomasín tenía también coche, 7. Había varios. Después ya llegaría y más, luego a más. taxistas había 3 o 4. Que ahora mismo en cada casa hay uno o más de uno. O más de uno, sí. Pero entonces yo recuerdo en la lista me salían 7 vehículos. Había, ¿Y taxis había también? Sí. ¿Quiénes eran? Mira, el más antiguo de todos, los dos más antiguos, era el señor Antonio con el hermano Antonio Cocherito, ¿te acuerdas? Padrino de la boda de mi padre. Sí. Vivía aquí en Pedro Velasco. Efectivamente, donde estuvo la carnicería Fuentes después, en ese edificio, en esa casa, y vivió. No tenía hijos, tenía una no sobrina tenía hijos, no. De Ledesma, la tuvo en casa mucho tiempo. El señor Pepe Jaleos. También tenía coche, también era taxista. Enfrente de la viña. El señor Antonio Fermín. También tuvo un coche de los más antiguos que hay, un taxi. Era un Ford, el modelo T. Un Ford modelo T. La que arrancaba y empezaba a moverse, le tenían que arrancar la manivela. Pues, se movía como si estuvieran acunando a un niño, sí. Igual. ¿Cómo se llamaba otro taxista que había viviendo junto al edificio de San Nicolás, que llamáis ahora? El Obispín, que le llamamos de apodo. Obispín se llamaba. El Obispín, sí. ¿En esa casa grande que hay?
vivía. No, no era grande. No era grande, no era muy grande. Ah, porque ahora es una casa... Y yo recuerdo del cocherito, cuando ibas en el coche y tal, y llegaban las curvas, decía, vuelve Dorado. Con el cuerpo, lo inclinaba para el lado del volante, vuelve Dorado. Y se iba a la derecha. ¡Qué bueno! Yo recuerdo de aquel del señor Antonio Cocherito, que le llamaban el Cocherito porque es que fue el primer conductor de los coches de los autobuses a Salamanca, de la línea. Fue el primer conductor que existió. Ajá. Un hispano suiza que tenía, y entonces allí la conducía. Antolín también tenía otro coche. Fue Antolín el que era el dueño de la línea. Señor Don Antolín. Aquí en Vitigudino, esos 7. ¿Los demás qué tenían? ¿No tenían? ¿Cómo...? Nadie, al coche de línea. Coche de línea o alquilar casa. Aquí existían coches de línea también, ¿no? Sí, sí. Yo lo he conocido toda la vida. Porque yo tuve el hermano de mi abuela, Guillermo, era conductor de autobuses de aquí de Vitigudino. Guillermo se llamaba. Ese estaba con el señor Víctor, yo lo conocí también. Sí. El señor Víctor, el de la Fonda, el padre de Vitín, el que estuvo después tenía una fonda ahí en la plaza, llamábamos Víctor el de la Fonda, y ese tenía la línea, el señor Víctor, desde aquí al día Dávila de la Ribera. Y allí estaba el señor Guillermo de Esteban y luego al de Dávila. No, el señor Víctor de la Fuente San Esteban entonces no iba, fue después. Iban con el camión, iban a recoger la mercancía, iba Eulogio, con una camioneta, una Chevrolet, modelo del 36, que llamaban aquella Chevrolet. ¿Qué memoria tenéis? ¡Qué barbaridad! Iba a recoger la mercancía a la Fuente San Esteban y venía para acá. Yo de la memoria, de fechas... No, estáis hablando de coches, que había solamente 7, 8... Sí, eso lo recuerdo yo, porque algún día que me dio por no estudiar, estaba yo en la escuela haciendo una lista. ¿Sí? Y recuerdo que eran 7 vehículos los que había en Vitigudino. Y esa gente se movería tan poco, ¿no? Estaban las carreteras ya, claro. Sí, ya había carreteras. Con barro o rollos. O sea, que de no rollos y barro de, casi todas. como están ahora, de brea. No. Porque, mira, yo recuerdo cuando la obra de Villarino, se salían muchos coches en Robledo, ¿sabes? Porque hay una curva y todo era barro. Y de tanto pisar los vehículos había unas roderas. Eso estuvo muy mal algún tiempo durante la obra de... sin asfaltar, o en tierra o rollos. Contra la presa de Almendra, sí. Aquello estaba muy mal las carreteras. Tuvo muchos años muy mal, hubo unas carreteras fatales. Hablo de esa, pero estaban todas igual. Pero mira, para ir a Cipérez, te voy a decir lo demás. Para ir a Cipérez, y no son tantos años los que hacen, pues la carretera esa que va por Condeciego, ahí que sale ahí, pues sí. Ahí no iba nadie por la carretera, me gustaría. Se salían en el verano por el valle. Sí. Una rodera por el valle, los coches, sí, las motos, claro. Por el valle. Sí. Porque es que no era barro, lo peor eran las piedras. Estaba lleno de hoyos y de guijarros. ¿Cuántas carreteras salen de Vitigudino? ¿Cuántas? No me he parado a contarla, pero muchas. Número. Oye, si lo cuento te lo digo, solo pero si no las cuento qué no. Raro. Solo 9. Os las cuento. Salamanca. Sí. Fuentes de San Esteban. Sí. Moronta. Yecla, Guadramiro, Valderrodrigo, Las Uces, Majujes, Villalmuerto. ¿Cuántas van? Claro. Pero es que luego de cada una salen unos ramales. Que luego Hombre, claro. Pero todas esas salen de Vitigudino. Por eso Vitigudino se llama cruce de caminos. Claro. 9 carreteras. Pero mira, no existían. Esas carreteras no existían. ¿Sabes cuándo se hicieron todas casi no siendo la de Salamanca? Y la de Umbrales, que es la que dice la de Guadramiro, que es la de Umbrales, la que va al muelle de la Fregeneda, que es muy antigua. La de Salamanca, la muelle de Fregeneda, la que va a Fuente San Esteban, que es la de Sequeros. Esa viene desde Fermoselles, venía desde Fermoselles contando los kilómetros hasta Sequeros. Pues no siendo esas, se hicieron en tiempos de la República, de la Segunda República. Se hicieron en 1934, 32 o 34, por ahí, fue cuando se hicieron todas esas carreteras. Incluso del puente Resbala, ese se construyó ya en el 36, se estaba construyendo. Y el puente que va entre Villavieja y Villares de Yeltes, pues es exactamente igual, de la misma época. Entonces esas carreteras no existían. Eran caminos y se llamaban pontoneras, todo lo que había allí.
que la pontonera es esas piedras que ponían cuadradas, Sí, hincadas sobre el río y que estaban a paso. Hombre, estaban también A paso los cada puentes, una. Y estaban tenías también- que saltar de uno a otro. Efectivamente. Sí. Tenías que saltar las piedras de y uno a a otro. veces te caías. Si era en verano todavía, pero si era invierno... En invierno se tapaban. Casi todas con los ríos estos las tapaban y no se podía pasar. No se podía cruzar. Ya, ya. Se quedaban sin poder. Villavieja con Villares de Yeltes, pues no tenía para pasar. Era imposible. Entonces, Por eso os he claro, pasado yo, que va por Pedro Álvaro. Por Pedro Álvaro pasa Sí. una pontonera sí. y también una alcantarilla grande. Una También, alcantarilla, también. no, una... ¿Cómo se llamaba? Sí, Una pesquera. una pesca... Bueno, La pesquera de un río, de un molino. Allí había un molino que estaba en una huerta que era de Emilio Cuadrado. pero escuchadme una cosa, la gasolinera existía, había 7 Sí. coches, la demás Sí. gente cómo iba, se movía, ¿en taxi o cómo se Coche movía? de línea. En Coche de coche línea. de línea. Donde lo había. Claro, donde no Pero había... claro, es que la gente no se movía como ahora. Ahora vas a Salamanca Sí. casi a diario si Sí, quieres. exacto. Pero es que antes, pues, la vida no exigía tanto papeleo y tanto movimiento como ahora. Claro. Y a lo mejor iban a Salamanca una vez al año. Sí, y porque- otros no iban casi nunca, iban ya cuando tenían, No iban nunca. cuando tenían 22, o Yo sea, cuando recuerdo- iban a la mili. Recuerdo cuando era un crío que íbamos en el coche de línea y cerca de Salamanca nos levantábamos de los asientos para decir, ya se ven las torres, ya se ven las Ah, sí. torres. Claro, era como algo... Y cuando nos adelantaba algún coche, pues también nos levantábamos para ver A ver, ¿quién había qué adelantado? coche nos adelantaba, sí. Porque en Vitigudino decíamos, había un surtidor de gasolina y el próximo, ¿dónde estaba? En Salamanca. Oh, Ah, en Salamanca. O sea, que Claro. de aquí a Salamanca... De no aquí a había- Salamanca no había surtido ni en Umbrales, ni en Villavieja, en ningún sitio de esos había surtido. O sea, que Ningún Vitigudino sitio. fue pionera en un Sí, surtidor de sí, gasolina. claro que fue aquí. pionera en el como en surtido de muchas gasolina. cosas que hemos hablado. ¿Qué verdad? Aunque ahora nos están alcanzando muchos pueblos, antes era muy distinto. Todos los servicios y todo el movimiento estaba en Vitigudino. Normal. Venía la gente de toda la comarca. Ahora ya, pues te encuentras con tiendas en todos los pueblos. Sí. Te encuentras... Bueno, ya han ido decayendo, ¿eh? Antes se fue un boom, ahora ya se está Ahora no, decayendo. ahora nos van adelantando. Bueno, No, hombre, no, mira, supermercados, dime en qué pueblo hay supermercados Hombre, que ya, valgan a esto. Es que hay imposible que lleguen a adelantarnos. no, os voy a decir Pero yo que... quiero decir que van teniendo de todo Sí. hasta los pueblos más pequeños. Hombre, lo que tenemos que, a medida que ha pasado el tiempo, se ha ido la gente modernizando y ahora, como dices tú, un salto a Salamanca es nada. Llegas a Salamanca en 3/4 de hora y regresas, o sea que, Antes tenías que ir en el coche de línea a las 8 de la mañana claro. y no llegabas aquí hasta las 7 de la tarde. O las 8, dependía. O a las 8. Salíamos todos los chicos y chicas y mucha gente ahí a los portales a ver llegar al coche de línea. Sí. A ver Porque qué donde gente estaba el venía. surtidor, allí era donde paraban los coches de línea. Y allí estaba la cochera, que aún estaba hasta hace muy poco las puertas, las mismas puertas que tenían los coches de Mariano Bautista para entrar allí, que allí los encerraban. Estaban puestas las puertas de la ¿Dónde estaba el cochera. surtidor de gasolina? Un poquito más abajo a la derecha. Ah, la calle... La- de la La de calle del imprenta. Amparo, a la derecha, Ah, unas que hay ahí grandes. Holanda, Había sí. muy grandes, ahí encerraban los coches de línea. Ahí encerraban. El Y- hispano, Sí, El el hispano. hispano Suiza, aquellos reos que llamaban los reos que venían que eran más pequeños. y luego para subir o bajar los viajeros los ponían en fila, había 2 o 3 coches, los ponían en fila enfrente del emigrante, del bar emigrante. Del mar, que está Al la- pie del atrio de la Sí, iglesia, ahora. efectivamente. Ahí es donde paraban los autobuses. Los Sí, coches. sí. Fíjate que a diario iban llenos esos coches y volvían llenos en la tarde. Ahora ya el coche de línea los ves vacíos. Ya. O sea que hacían 2 viajes por la mañana y En la regresaban mañana por la iban a tarde. Salamanca Sí. y regresaban en la tarde. Solamente hacía ese viaje. Solamente. Ahora ya hay más horas. Ahora hay más Sí. horas, ahora muchísimas horas, ahora hay Pero si autobús. quedaban aquí, no hacían a ningún otro pueblo. Era aquí donde quedaban. Quedaban aquí. Después yo no sé, al de Dávila que dices tú. Sí, iba al señor Víctor, salían hacia el día de Ávila, al de Dávila. iban también por la carretera de Yecla, ¿hasta dónde iban? Y por Bogajo, hasta Ya, Vallovale, Villavieja. por Payo, San Felices, Muy poco. llegaban Ah, hasta... San Felices. Sí, Muy hasta poco. San Felices Tenía llegaban. que venir la gente a Vitigudino en burro o andando como quisieran para Claro, coger el para coche de cogerlo. línea. Claro, y A dejaban cabeza del caballo llegaban también, y iban por dejaban las los burros luces en por ahí, algún- llegaban a cabeza del en casa de caballo. algún amigo En y amigos, luego regresaban. corrales de amigos. Claro. O sea que esas porteras tan grandes que están ahí en la imprenta, ¿dónde está la Que imprenta? Estaban. Las han arreglado hace unos meses. Pero yo las vi, yo las Ahí se encerraban los coches de línea.
De Bautista. Ahí en Zara Bautista, efectivamente. Fíjate, Bautista, estamos hablando, yo conocí a Bautista, la empresa de Bautista. Sí. Bautista era antes, sí. ahora Me no sé. imagino. Tuviste que viajar mucho en la empresa esa. A ver, el señor Pepe que siempre ha sido siempre conductor de autobuses, que hacía la línea Yecla, ¿sabes quién os digo? Sí. El señor Pepe. Había un señor Pepe Ha habido más Pepes, claro. No, a que hace Fuentes de esquina. San Esteban. Que hace esquina aquí. María en la Teresa calle. habla de Pepe, que nosotros llamamos Pepe Pegaso. Bueno, Ese pero estuvo ese como- era el cobrador. pero eso, no. es un Conductor de los toda la coches de vida. línea. Sí, de Yecla hacía siempre, sí. Sí. Yo recuerdo Narciso, que vivía en la calle del Caño. Ese Ese era cobrador. era cobrador y era Y el yo recuerdo, era el administrador de la yo línea. recuerdo de muchas veces ir a encargarle el billete para alguno de mi familia que tenía que ir a Salamanca. Porque si esperabas en la mañana, a lo mejor ya no había billete. Anda. Y lo tenías que encargar el día antes. Sí, ¿y cuánto valía un billete? ¿Os acordáis? no ¿Os recuerdo. acordáis? Muy pocas pesetas serían. Poca. Era un billete de blanco así que tenía precio, así ponía. No lo sé, una Sí, hojita. era un Una ticket hojita, era una blanco hojita. que de te un daban. coronario, y allí te lo hacían. Claro, yo he conocido, pero ya de Yecla para acá, que hacía Ponían un papel de calco, eso. quedaba reflejado allí. Exacto, te daban a ti una copia y se quedaban ellos con el original o al revés. Pues antes había que encargar el billete, porque muchas veces luego llegaba la mañana y no lo tenías. Para Bueno, ir- todos esos autobuses, la gasolina, ¿ya estaba esa gasolinera o ya se había Sí, quitado? sí. Ya estaba la gasolinera esa. Ya Estaba el estaba surtidor. allí, ahí puesta cuando los autobuses y los coches de línea ya existía la gasolinera. La creó el padre, bueno, el señor Revesado, era. Y por muchísimos años. No, pues yo no voy al año que fue que se instaló la gasolinera, pero muchísimos años. Yo la conocí desde pequeñito. Ya Mucho existía. mucho antes de la guerra civil, ya estaba la gasolinera. ¿Os acordáis Años cuando, antes. pues cuando desapareció cuando hicieron las otras, no? Desapareció cuando se traspasaron allí al Ejido. Cuando se fueron para allá donde está el Sí. instituto, al pie del instituto, que fue la gasolinera fue construida mucho antes que el instituto. El instituto se construyó después de estar la gasolinera allí. Se fue la gasolinera para allí ya con mejores aparatos, ya para distribuir el gasoil, porque había muchos vehículos de gasoil y es que lo pedían. Y exigían ya que se hicieran, Gasóleo A, gasóleo B. claro, ya bueno, se fueron clasificando después, pero primeramente Gasolina. solo había un tipo de gasoil. Ya había, Como tenía gasolina. distintos surtidores. Como gasolina, que cuando se vendía es solo un tipo de gasolina. No había más. Claro. Encima, si había 7 coches. Ahora Todos llaman consumían la Super, misma. Super. Después ya la super, después la plomo. corriente, después Sí. ya la de la otra, la de Todo 58 evoluciona. octanos, ya Sí, la cambió. verdad que sí. Pero lo del surtidor, ¿no hay nadie que tuviese alguna foto de ese surtidor? Tenemos que conseguirla. Yo no. Sí que la sabía, pero yo no la tengo ya. Me imagino que Yo llegué a tener una que nos sacaron la la fotografía. familia de los que tuviesen el surtidor Puede gasolina ser. debe que ser. ¿Quiénes Puede son ser. a la familia de...? El padre de Sassi era uno. Sí. Tere era soltera, Tere soltera? ¿Qué es eso? que era peluquera también. Ah. Creo que era, sí. Eugenio trabajaba, como te digo, en el ayuntamiento. Y también nos dio, yo fui a su casa, nos daba clase particular de latín. ¿Quién? También fui yo a su casa, ¿Pero quién? de Eugenio. Eugenio. Ah, de Eugenio. Daba latín, mira. Sí, sí. Este Eugenio había hecho la carrera de sacerdote, aunque no llegó a tomar carrera de sacerdote. Ya me lo imaginaba yo. Había estado en un seminario muchísimos años y darnos- cuando de se darnos vino ya, latín. Por eso, porque ya latín. estaba para ordenarse. Y se salió. Y se salió. Vamos, no entró. Ya. Se quedó a la puerta. De eso le pasó a muchísimos, claro. Muchísimos que llegaron a la verdad, pues se echaron para atrás, dijeron que no. Claro. Ya. Y entonces ocurría mucho porque había muchísimos estudiantes en los seminarios. Sobraban. Hoy día hacen falta muchísimos y En entonces Salamanca habrá sobraban. uno, en el seminario. En Ciudad Rodrigo van muchos por sacar el bachiller y luego desaparecen. Bueno. Es natural. Sí, eso, Bueno, contarme, porque ahí donde estuvo la gasolina del surtidor se hacía un mercado, ¿no? eso iba yo. Porque primeramente ahí era el mercado. Y eso la huella está puesta. Le hemos hablado a veces. La huella queda ahí. Es verdad, Nos yo lo he vemos. visto y digo, ¿para qué será Ahí, esto? ahí venían, mira, ahí se vendía. ¿Qué había? Se ponían a vender. Unas argollas en lo que es lo de la iglesia, yo decía... para atar el burro. ¿esto Era para atar qué y los será? mulos. Anda, Venían con las banastas, los mulos, mira, una anécdota, porque entonces allí cerca fue donde vivían la familia de Vidal González Arenal, del pintor,
Y él siendo muy pequeño, pues tenía mucha afición a la pintura. Y salía con un cartón, con un trozo de papel grande y un carbón, y dibujaba los que le parecía allí. Y llegó a unos señores de Mieza, los dibujó, y los tiene en el cartón allí, y dice, pero oye, chacho, mira, si ese eres tú. Y mira, el mulo mío también. Les había pintado él. Qué bueno. Porque él vivía allí, y es que se ponían a vender allí toda la acera esa adelante, hasta... ¿De la iglesia? Toda la acera de la iglesia. Hasta el final, hasta aquí donde está el buzón de correos, donde está el buzón de correos, pues hasta ahí todo se llenaba de banastas, de aceitunas, de peras, de higos, en el tiempo, cada uno en su tiempo, patatas a vender, de Encinasola venían mucho a vender patatas aquí, y melones y sandías. De los melones, sí. ¿Cuánto me acuerdo yo? Claro. Que eran blanditos, esos amarillos, Sí. Qué ricos, Eran riquísimos. También, blanditos. Sí. Ahora compras melones, están duros o están... Sí. Parece que muerdes madera en algunos de ellos. Sí. Depende Y de la el marca. que no lo vendía todo, Pero entonces eran riquísimos. Majujes, Encinasola, unos melones riquísimos. y el que no lo vendía todo, porque se ponían toda la acera del ayuntamiento. Yo A creo la que plaza esos- no los dejaban llegar. Yo Pero la creo que acera- no han vuelto a sembrar y por estos pueblos esos melones. yo creo que no, que ya Habrá que se desaparecido. acabó. ¿Los melones redondos amarillos? No, No, eran no, alargados. Eran Eran, alargados. sí. Ah, amarillos, qué ricos Los estaban. redondos Sí. amarillos suelen el origen portugués. Sí, sí. Los llaman melonas. Sí, es verdad. Los amarillos que eran alargados así estaban Sí, muy buenos. igual que esos. los de ahora, Sí. pero amarillos. Y estaban blandos, riquísimos, Estaba hablando por llamaban Que el tenían muy melón poca cáscara, patatero. que tenían muy poca cáscara. muy ricos, muy Sí. ricos. Se llamaban los patateros, el melón patatero. Y han desaparecido, fíjate, una pena. O sea que lo que vemos aquí alrededor de la iglesia, que son unas anillas, eso era para atar Era los para burros. atar las caballerías. Estaban los mulos, los burros, cuando venían cargados. Decían, solo a lo mejor, pero venían con burros. Ponían unos serones de esos grandes, o aguaderas, que se hacían de mimbre, Aguaderas, sí. y las enseñaban de melones y venían a vender los melones. Ahí en la acera ponían el montón de melones y traían una romana de aquellas del pilón, con aquello pesaban a tanto el kilo del melón. O lo Y vendían sandías, a ojo. y sandías. Y sandías. Lo vendían a ojo Uvas, por el vendían tamaño. uvas. Esa tanto, esa vale una peseta, esa otra vale 50 céntimos, una así. Y lo Ay, vendían en la así. Ribera venían mucho peras y manzanas. Porque ahora son el tipo de las Yo peras. esa época no la conocí, esa que estás narrando ahora, yo no la conocí. Pero posteriormente a la Plaza de Abastos traían peras, traían manzanas, traían sandías, traían Pero melones. claro, eso ha sido y posterior. todo eso va desapareciendo. Y lo conocerías como yo, que en la acera esa de la calle donde estaba el Farraco y el Sí. Colegio del Pilar, hasta arriba se llenaba de puestos de melones y de patatas. ¿En dónde? ¿En qué calle? Y debajo de los portales. Y debajo de los portales, por la de la plaza Plaza de Abastos. del mercado, ya no daba abasto para venía a lo todo. mejor un camión de Extremadura Sí. y ahí dormían y todo, los meloneros tenían melones para todo el año. ¿Pero en qué en calle el Farraco? Sí, En sí. mi calle. Ah, la calle en tu... ¿Qué se llama la calle? ¿Cómo se llama tu calle? ¡Pedro! Santiago Fuentes. Santiago Fuentes, debe Pensaba que decir. no Me sabía. hacías dudar, Santiago Fuentes. Santiago Fuentes. Sí. Y después O ya- sea que ahí también se ponían después, eso fue posterior. Después ya pasas a Plaza del Mercado. La plaza del mercado, claro, se construyó por eso cuando le decían, hemos hablado mucho del señor Ulpiano Iglesias, que fue el que hizo el entramado, el que hizo el estudio del entramado que tiene la madera de la plaza del mercado. Y como trabajaba mucho para el ayuntamiento este señor, pues le decía a su esposa, le reñía, pero hombre, las horas que llevas trabajando eso ahí, ¿quién te paga eso? ¿Quién te paga? No te lo paga nadie. Y le decía, calla, mujer, calla. Lo que va a ser vitigudino el día que tengamos una nave, se verá qué cantidad de público va a venir, porque no como estén, que vienen ahí a la intemperie, cuando estén ahí recogidos todos. Ya verás el beneficio que es para vitigudino hacer eso. Claro. Me acaban de llamar y decirme que también vendían pollos, gallinas, pero pollitos chiquitos. Sí, también venían. Gallos, Pero gallinas. ya, mira, eso es de hace pocos años, hace 4 días. Eso es de hace 4 días. Venían con los furgones cargados con sus jaulas de pollos y pollos chiquininos, recién Sí. salidos de la incubadora, pollos grandes, ya medianetes y gallinas viejas también, de todo. También. Y ahí vendían y se sacaban de las jaulas, ponían ahí, se ponían a la parte esa mirando porque está donde está la carnicería de Ramón, que eso estaba hecho como unos portales, ahí se ponían mucho los vendedores de Muchas hortalizas. de las gallinas. Porque aquí había bastantes huertas. Ferino tenía huerta, la señora Juliana Corcheta, que llamaban,
También tenía... Don César Delgado tenía una huerta muy importante. En la Reguerita. En la Reguerita se la conocí yo. Eran huertas por ahí. Y aquí en la cartera de Salamanca, pues ahí a la izquierda, don César Delgado tenía una huerta ahí muy importante, muy grande. Mira, tenía un empleado todo el año para arreglar la huerta. Sí, sí. Y cuando llegaba el tiempo que... Venían después las lechugas, las cebollas, sí, los frijoles... Las escarolas, me acuerdo, ir a vender. Cuando estaba ahí en el surtidor, decíamos al lado de la iglesia, ¿eran los martes también? Sí, los martes, y ahí se quedaban todos los días. Por eso había, que no terminé de explicarlo, un local del ayuntamiento, que tenía, cuando lo derribaron el ayuntamiento, yo le vi allí lo que tenía, aquellas columnas de piedra de cantería. ¿Qué columnas tenía? Aquello no se caería en la vida, aquello, ni la bomba atómica las caía. Bueno, pues allí tenía un local, que fue donde estuvieron los forestales después, y lo llamaban La Lóndiga. Allí lo que no tenía vendido y se quería quedar en Vitigudino, pues el alguacil le abría la puerta y metían sus productos allí hasta el día siguiente, y el día siguiente lo debían a sacar para acabarlo de vender. ¿Dónde estaba? En calle de González, por debajo del ayuntamiento. Por debajo del ayuntamiento, efectivamente. Ahí yo entré alguna vez, que no sé por qué no se ha conservado esto. Eran como unos arcos de piedra. Sí, de cantería. ¿no? De cantería, sí. precioso. En el corral, donde está ahora el solar de los juzgados. Exacto, sí. No. Ahí había un arco muy majo. Sí. Ese es el que digo no se yo. ha conservado. Pero es una lástima. Igual que se debiera de haber conservado los calabozos que había de la cárcel, claro, con unas paredes de 1 metro de anchura de granito. Todo eso no se ha conservado. Y un patio cuadrado que había allí muy grande, que era con unas paredes altísimas. Con un pozo. Con un pozo, efectivamente. Tenía un pozo en el centro, el patio. Y ahí en esa lóndiga también se hizo lo de auxilio social. También tuvo algo de eso yo recuerdo. Auxilio incluso social. Hasta hace poco, hasta que han restaurado el ayuntamiento, se leían un poco las letras. Sí. Auxilio social. ¿Y qué era eso? Auxilio social. Para comer los pobres, la gente humilde. ¿Había un comedor de pobres aquí? Sí, sí. ¿Y quién se ocupaba de él? Sí, pues se ocupaba Falange, era el que se preocupaba, porque aquello lo crearon después de la guerra y lo llamaron auxilio social, porque era Falange la que creó. Para los pobres, darle allí un plato de comida. Tenían que ir con la cesta y con su cacharrito, a buscar, porque le daban los cazos de lo que fuera, de sopa o garbanzos, lo que se hubiera cocinado. Y eso de comer. Aunque primeramente, durante la República, se hizo una que le llamaban la cantina. Sí. Y se hizo una parte donde se le daba de comer a los niños también. ¿Eso? Y el señor Pedro el Pavo, aquel llegó a ser el cocinero de la cantina. Iba gratuitamente, cerraba su local, o dejaba a sus hijos despachados en el local, en el bar, y él sí iba a hacer la comida para los niños. ¿De aquí de gratuitamente. ¿De Vitigudino? Sí, aquí en Vitigudino. Aquello fue la cantina, pues luego después, pues Falange creó ese otro auxilio social que estuvo aquí, donde estamos ahora últimamente. ¿Dónde está ahora la tienda de Ríos? ¿Tiene también algo? Allí fue, lo digo, aquello fue la cantina y luego fue auxilio social. ¿Dónde está Ríos? Allí fue. Después fue auxilio social allí, y allí tenían el nombre de los pobres de número, que eran, entonces podían ir todos los días a buscar la comida, y todos los días le daban la comida a lo que hubiera allí. Llevaban allí su recipiente para que le echaran, le echaban un cazo o 2 cazos, si había un trocito le tocaba un trozo de hueso, un trozo de carne, un trozo de lo que fuera, pues también lo colocaban. Y se iban a su casa a comer con la cesta, con aquellas cestas de mimbre, claro, de 2 tapaderas. ¿Sabes? Sí, aquí yo recuerdo, yendo yo a la escuela, yo cantidad de señoras salidas allí. Saliendo allí, que iban, hacían cola para la hora que era. Que después, como tú bien has dicho, pasó aquí. Después pasó aquí. Al centro cultural. Había las escuelas viejas, no era centro cultural. Esto eran las escuelas viejas. Y aquí en las escuelas viejas, pues aquí estuvo ubicado de un lado, la parte de que ahí a nuestra derecha uno se sube la escalera, eso era donde estuvo el teleclub. Y ahí estuvo antes la máquina de seleccionar el grano para el trigo y la cebada para sembrar a los agricultores. Le llamaban la achadora. Que acharlo era que la seleccionaba, que le quitaba las demás simientes malas y le dejaba solo puro, lo que lo iban a dejar. Y ahí estuvo la máquina aquella. Ahí funcionó aquella máquina, me acuerdo. Yo del teleclub de eso he visto alguna foto. Alguna exposición que hemos hecho, han puesto alguna foto. Luego fue el teleclub.
Y aquí continúa auxilio social. Aquí había un patio, el patio de las escuelas. Esto era el grupo escolar antiguo. Era aquí. También en la fachada ponía auxilio social. Y en la fachada te escribían el auxilio social, también. claro. Sí. En letras azules. Recordarás que en las letras azules, como fuera letras grandes, ponía auxilio social. Lo que ocupa ahora el Club San José. Ya, claro, sí, eso Era de ahí. abajo. Efectivamente. Jubilados. Esa parte, y eso era, y venían de todos los pueblos, venían las aquellas que tenían los niños pequeños, pues aquí le daban, porque todo, fíjate, que estaba racionada la leche condensada en bote. La leche americana, Y en polvo. eso fue después. También. Eso fue bastante después, sí, también daba leche, pero aquí la leche condensada estaba racionada. No se podía vender en las tiendas, no la había. Y auxilio social la repartía según la edad de los niños. Y por receta médica, Por receta, la leche condensada. La leche condensada, ahora que era así. Había muchísimas Estamos cosas. hablando, Vitigudino jugó un papel importante, Vitigudino, como centro comarcal. Estamos hablando, porque si todos los pueblos venían aquí a vender sus frutas, sus hortalizas, los martes, había de ganado, había de todo, aquí se convertía en dinero para los pueblos. Hombre, claro. Aquí, mira, aquí existía, no sé si Pedro lo dejaría de ver, porque yo lo vi varias veces, bastantes veces. Mandaban a los pueblos, a los ayuntamientos, un cuadernito pequeño, parecido al calendario zaragozano, donde venían las ferias y fiestas de todos los pueblos de España. Y la última hoja de las últimas veces venía Vitigudino, ferias y mercados de ganado, 15, 16 y 17 de agosto, y todos los martes del año. Claro, por orden Así. alfabético era el último, Vitigudino. Así escribía. O sea, que volvemos a repetir que Vitigudino era muy importante. Sigue siéndolo, porque hoy día, mira, con todo lo que digamos, si lo coges en la Gaceta, si tienes por la Gaceta, lo ves, viene todos los días. Y todos los días allí viene marcado, por ejemplo, los pueblos, cuando hay los pueblos en el partido de Béjar, que es cabecera de comarca Béjar, pues viene Béjar, aunque en Béjar no sea fiesta, y los pueblos que son marcados alrededor. Claro. Cuando es en Ciudad Rodrigo, igual. Y aquí, Vitigudino, y viene ahora mismo, el de hoy viene Villavieja de Yeltes en fiestas, y solo Claro. Vitigudino. Vitigudino no tiene nada, pero Vitigudino Vitigudino es es la la zona de comarca, la zona donde Claro. es. Y si es al de Dávila, pues igual venía Vitigudino y fiestas en el de Dávila. Pero me refiero, Joaquín, que Vitigudino jugaba un papel importante con todos estos pueblos como Claro. referencia, porque todos venían a vender y a comprar. A todo tenían que Y a venir. vender y a comprar. A todo. Era la cabecera de comarca Vitigudino. Era como una pequeña capital de Efectivamente. la zona. Claro. Y si había, mira, entonces, pues eso, la abogacía, los abogados, ¿dónde estaban? En Vitigudino. Médicos, Los abogados. Los médicos, en Vitigudino. Los primeros rayos X por aquí, como por aquí, estaban en Vitigudino. ¿Sabes quién estuvo? Comercios. Don Juan por ahí. Agustín. Casi todos los pueblos entre no lo sabía. Claro. Dentistas Los aquí. almacenes, los dentistas, pues estaban en Vitigudino. Los dentistas hubo muchos años, durante muchísimos años, solo venía el martes. Ay, Los ahora martes que decís venía. De los primeros rayos X. Yo recuerdo- Operaban de anginas aquí. Ay. Operaban de anginas, Oh, bueno, eso de operar, dejémoslo ahí. las arrancaban. Eso me decís yo, que más si arrancaban aquí. ¿Y qué hacían los dentistas? Que arrancan no, la- ay, es verdad. no empastaban, te las arrancaban Sí, enseguida. se ponía una y era... Oye, yo recuerdo de venir, a ver si, o a lo mejor me estoy equivocando, en la calle en Santana, existió ahí un médico, se llamaba Don José, ¿puede ser? Tenía consulta privada con rayos X ahí, se llamaban rayos Era X. había dos con rayos El X, forense. era el forense, don Antonio. El forense don Antonio. Yo Antonio es que Fre- recuerdo de haber ido ahí y te ponía como una televisión así Sí. y te veían... Una pantalla. Sí. De pronto. De eso Y don recuerdo Juan yo Agustín, algo. que había estado en Jekyll antes de médico, ese fue el primero que Agustín también. instaló los rayos X en Vitigudino. Pero que no había nada En la calle que- Santana. para protegerse ni nada. Te ponían allí y una patita se veían los huesos. Sí, Y en los portales de la plaza, de donde está la amnesia, en la última casa, hubo también una pequeña clínica también. que la llevaba el médico Encinas. Sí, y don Antonio Encinas. Antonio. Sí, ahí hizo alguna operación de apendicitis y cosas De pequeñas. apendicitis, de cataratas también puede ser, ¿no? ¿O no? Hicieron algo. De cataratas, creo que don Antonio operaba de A cataratas. mi Sí, era madre. muy bueno, ¿eh? Era oculista, sí. Sí. Era muy bueno. Ay, Era madre, oculista yo y era nunca muy operó bueno. el de cataratas, creo recordar. O sea que fíjate, Vitigudino, qué esplendor tenía en aquella época. A ver. Hombre, todavía sigues, pero de Había una lo que, forma no había, distinta. lo que no había en los pueblos, lo había aquí.
Más cosas, contarme. De lo que eran lo del mercado y todo lo demás. ¿Por qué se trasladó luego a la plaza del mercado? Bueno, pues eso, mira, yo en eso, y creo que aquí una vez hablamos un poquito, yo en eso decía que ahí se equivocaron. Se trasladó porque los comerciantes decían que si el mercadillo quedaba aquí en el centro, que no compraban en las tiendas, iban al mercadillo. Y resulta que después lo pasaron, que Pedro era alcalde entonces, lo pasaron para los portales de Santana. No, primero estuvo en el mercado de Abastos. No, primeramente era el mercado de Abastos, allí donde hacía el mercadillo. Y el exterior, lo de abajo, ese donde está ahora aparcan los coches, pues allí había un montón de puestos que se ponía. Y para ahí se trasladó a los portales de Santana porque se quejaban los comerciantes de que iban al mercadillo la gente y no iba a las tiendas. Bueno, pues lo pasamos para portales de Santana y cortaba la carretera de Yecla, tenía que ir alrededor, por donde está el centro de salud. Y todos los portales, toda la carretera se llenaba, y todos los portales de Santana, todo eso, pues el mercadillo era... Y de ahí también se quejaron. Y lo traspasaron a este otro lado. Para que decían que así, porque la gente... Y ahora resulta que sacando el mercadillo de Vitivino, sacamos a las personas que vienen de Vitivino. Claro. Porque vienen al mercadillo con su coche, hoy día, van, si compran bien y si no compran se marchan. En cambio aquí paraban y ya que decían que pasaban un vinito y una... Bueno, pues vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar un vinito y al mismo tiempo pasaban por un escaparate y me pues me gustan los zapatos. Sí, son un poquito más caros pero son mucho mejores y los compraban en la tienda. Pero así, desde allí no vienen para acá. El 90%, dice, porque tú lo ves y... Yo no sé, hombre, el otro día me han dicho que el mercadillo estaba, pero vamos, que no se podía dar un paso. Sí, claro. Me han dicho, y venir para acá, pues poca gente de allí en el mercadillo. Hombre, algunos. Te voy a decir una cosa. Que viven aquí, pues tenían que venir aquí. Los que lo tienen que notar es las tiendas que estaban en la calle Santana, porque cuando estaban en los portales, claro, eso me imagino que era un ir y venir de gente por la calle Santana. Sin embargo, al poner el otro lado, la gente tira para el otro lado. Y los bares que había en la calle Santana, bueno, pues pasaba lo mismo. Lo tienen que notar. Porque son cosas que aunque no tengan muy buena calidad, son más baratas. Pero te gusta mirar. Y la gente se va arreglando con lo que sea. No, y que también te gusta mirar, pues eso, a mirar. Y vamos a dar un paseo al mercadillo. Claro, exacto. Y siempre se pica. Si me pican, pues lo ponen muy barato, aunque sea malo. De mal, que hay quien piensa y dice, mira, es algo de mala calidad. Pero lo pongo para el precio más costoso, lo pongo un par de veces y lo tiro. Se van arreglando. Claro. Pero, efectivamente, eso suele ocurrir mucho. Igual que cuando vas a comprar a Portugal. Igual. A comprar las toallas que no secan. En Salamanca puedes encontrar todo lo que encuentres en Portugal. Claro. Pero es el vicio o la costumbre de ir. Ahora las calidades... Claro, ahí se tienen que notar, no me imagino. Compras una toalla y no te seca. Claro, pues eso digo, que son toallas que no secan. Para usar y tirar. Hay que entender eso es usar y tirar. O sea que el mercado ahí duró ¿cuántos años puede ser en lo que era la Plaza de la Torre? Sí, duró, ahí duró muchos años. Sí. No lo en la Plaza de los Toros duró muchos años. Pedro, ¿cómo no vas a conocer si fue quien lo conoció? Yo no lo conocí. Yo no lo conocí tampoco, pero lo oí comentar. No estoy hablando de cosas que yo conociera, pero lo he oído comentar muchísimo. Y a familiares míos y amigos, señores con los que yo paseaba mucho, que eran mayores, y que comentaban cómo eran, ahí comentaban las bromas que solían dar dos, que eran aquí, tú los recordarás bien, Pedro, el señor Benjamín, que le llamábamos el Lucero, el electricista, lo conozco. y el Sordito, el Jesús Sordito. Eran tremendos, esos dos le pasaba lo que a otros que nos gusta también. Les gustaba tomar el vinito y salían juntos en la mañana, luego se veían todos los martes a tomar el vinito. Y a la hora de comer, cuando ya se iba recogiendo todo, pues pasaban por el mercadillo y allí le gastaban la broma al que fuera. Y llegaba delante el Benjamín y le decía, pues ¿a cómo son las patatas? Y le decía, pues a 30 céntimos. Pues algo caras, mira que son caras. Y después que pues viene ahí detrás que como patatas el Sordito, que está sordo. Y iba al otro, como oía bien, llegaba y decía, ¿a cómo dice que son las patatas? A 15 céntimos. Oye, pues me llevo un saco. Y se agarraba el saco y la señora de las patatas dándole voces, oiga, que no, que son a 60. No, pues a 15 céntimos, qué baratas son, me las llevo. Y el otro decía, claro. Y preparaba la área que le hacían corros y la gente paraba a escuchar aquella broma que daban. Se disfrazaban en carnaval. Qué pareja. ¿Quiénes eran? ¿Decís? Repetir los nombres. Era el señor Benjamín y el señor Jesús Sordito. Le llamaban el Sordito así, pero no estaba sordo. Pero no estaba sordo. No. Era zapatero y el otro era el que... Y fíjate cómo sería que el señor Benjamín tenía... Y lo voy a contar, unas hijas muy guapas,
Tú te acordarás. Sí. Y de Pedro sí. Me acuerdo de las hijas. Que eran guapas. Altas y guapas. Sí. Y había uno de Guadramiro que venía que era feo y muy mal. y el hombre ponía, un día hablando con ellos, dieron a hablar, y dice, pues mira, con la gana que tienen de casarse las muchachas mías, pues como uno como tú lo mismo se casaban y tal. Wow, sí, tal, ponlo un vino a este muchacho y tal. No, les invito yo. Y los invitaba todos los días y todos los martes los buscaba a los dos para la conversación. Y fíjate hasta dónde llegó, que un día llegó el señor Benjamín, pues ven conmigo, lo llevó a casa y dice, mira si a alguno os interesa casaros con este. Le quisieron pegar la madre y las hijas. O sea, que al son de las hijas tomaban el vinito gratis, ¿no? Tomaban el vinito gratis. Y le gastaban la broma, le gastaban la coña que les pegaba una panzada a raíz, ¿sabes? Claro. Ay, pobre. Aquellos eran así, el que cogían siempre. Iban los dos, iban a los entierros y uno llevaba al Santo Cristo y uno llevaba la insignia que iba delante de la parroquia, que era la manga, aquella negra, al cementerio, y otro llevaba al Santo Cristo. Y cuando terminaban del entierro, a todos los entierros, los dos como tenían una profesión que era que siempre estaban en el pueblo, pues eran los que siempre acudían. Y cuando terminaban iban al bar. Y decían, este ha sido pobre, un vasito pequeño, porque este ya no vuelve. Sí. Y cuando era uno rico, pues dice, no, un paso grande, que lo que se ha tomado ya se lo lleva para allá. Qué bueno. O sea, que era gente... Y tomaban un vaso grande, pero lo hacían todos los días. Cuando iban, todos los días que había entierro. Claro. Lo hacían así. Eran muy tremendos. Gastaban bromas en carnavales, y en el mercado, ya tengo en el mercado muchísimas. Y hacer llegar, que ya lo comentaba Abel aquí, el señor Benjamín estaba recogiendo lotería jugada, decimos de lotería todo el año. Para el martes de carnaval se vestía con un cubrepolvos muy raído, muy estropeado que tenía, unas gafas que había hecho él de los aisladores de la luz, que solo veía por el agujero, así, y iba como vendiendo lotería por las calles. Y claro, si la lotería valía a 2 pesetas el décimo, o 3, pues él la daba a 50 céntimos. Sí. Y vendió a alguno, pues hubo uno que picó. Sí. Uno que picó y le cogió 2 o 3 décimos, o 4. Y luego él le dijo a un amigo, que le dijo, mira qué negocio he hecho. Ya ves, valen a 3 pesetas y a 50 céntimos se compraron los décimos. Y el otro se lo miró y dijo, pues no te acuerdas de estar engañado, payaso. ¿Cómo? Pues si esta lotería se ha jugado el año pasado. Bueno, pues fue para allá y cuando llegó allí, insultando, le dijo, pare usted, le dijo pare usted, a ver, ¿qué le pasa a usted? Le he vendido yo esa lotería. Sí, usted, pero pare usted, ve que la vea. A ver, ¿cuánto? Pues hombre, si la tiene premiada, la ha tocado el reintegro, tenga usted. Porque le cobré, démelo los décimos. Esta, si yo la doy con el reintegro, no le cobro a nadie nada. Porque el que vuelve a mí, yo le devuelvo el reintegro. Tiene el reintegro, claro, que yo vendo. Además, mire usted por detrás, que ahí lo pone, le tenía puesto en el lapicero, con el lapicero, este recibo tiene el reintegro. Sí. O sea, que no engañaba. Pero no engañaba, claro. Pero en el momento, el que caía. ¿De quién era la familia estos señores? ¿De dónde tienen descendencia? Uno era de aquí, el Sordito, el zapatero, ese descendía todo. Vivía en los portales de pero Santana. El otro no, el otro era de Bogajo. En los portales de Santana vivió. Vivió el señor Benjamín. Y el ese era de donde estaba la pescadería. La de Salinas. De Salinas. Ahí vivía. Pues muy bien. Recordamos algunas cosas, vamos. Sí, otras, ¿no? está bien. Yo, esas personas yo no las conocí, ni había escuchado hablar de ellas nunca, tampoco. Aquellos eran muchos, los carnavales eran muy para ellos. Y los martes, ya tío, todos los martes, a alguno le gastaban alguna broma, alguna anécdota. A veces le tocó también esconderse y Andrés escondidos porque le podían tocar algunos palos. Porque claro, alguno que le hiciera mucha gracia. Hicieron cosas que, mira, había un señor, que yo no voy a decir el pueblo, porque hay familiares por ahí, que era bastante egoísta y tenía bastante dinero, andaba bien. Y un martes apareció con un paraguas, pues roto, casi la varilla. Y lo encontró el Benjamín, el electricista. ¿Por dónde va el fulano con ese paraguas? Por Dios. Con ese paraguas, mira, si quieres nosotros... No, si me vale. ¿Cómo que te vale? Te lo arreglamos gratis, pese a hacer propaganda por allí, por el pueblo, de cómo te queda. Queda como nuevo, ¿eh? Tenemos una máquina para arreglar los paraguas que quedan como nuevos. Anda, vete a casa de Jesús el Sordito y se lo dice que te he mandado yo.
que tiene la máquina allí, que traerá el paraguas. Pues el hombre fue para allá, llegó al otro lado y dijo, mire, de parte de Benjamín, el lucero, vengo. ¡Wow! Pues también ese hombre. Ahora mismo he mandado yo al muchacho con la máquina a casa Benjamín. ¡Ay, madre! Marche usted, vaya a casa Benjamín. Cuando iba a casa Benjamín, le decía, pero si sabía que te había mandado a casa de Jesús Ordito, anda, vete a casa de Jesús Ordito. Y ahora ese muchacho se da la vuelta con la máquina. Ya las vecinas salían a la esquina a verlo subir y bajar al otro tan listo. Pues lo hicieron subir 4 o 5 veces. Al lado del Sordito fabricaban unos buenos bizcochos. Sí. ¿Quién era el que El Tojo. El Tojo. ¿Quién el Tojo? Ya hemos hablado que era, como uno de ellos, era gran músico. Ah, sí. Hacía también Decíamos bizcochos. que la hija vivía en Salamanca, que si ha muerto o no ha muerto, no lo sé. ¿Es también Ya hacía muerto, bizcochos? Pues mira, tuvimos el otro día Concha. el programa y no lo dijimos, que había que hacer bizcochos. Fabricaba los bizcochos y muy buenos tenía. Tenía una repostería para los bizcochos que eran muy buenos, los hacía especiales. Pero especiales. Pero fíjate aquellos como era, la familia aquella. Antonio, el Tojo, se casó con una hermana y su madre. Ella, la mujer de aquel, fue el padre de Concha. Entonces, fíjate tú bien. Su madre era su suegra. Claro, su madre era su suegra. Era su suegra y era su cuñada. Parece un acertijo. Y su abuela, era su abuela, no, su madre, la madre de él, era su cuñada. Y su abuela era su suegra. Madre mía. Era su abuela y su suegra. Y su madre era su madre y su cuñada. Vaya. Así que espérate el entramado que había ahí en la familia. En fin. Y este era uno de ellos, pero el músico no, el músico era otro. Era hermano. Era hermano y el músico era muy bueno. Bueno, nos vamos despidiendo. Ha sido un programa muy ameno, muy agradable. Y para el próximo jueves estaremos aquí, Dios mediante. Con otro nuevo tema. Vamos a vislumbrar a ver qué tema vamos a tratar para el próximo jueves. Así que me despido, Joaquín. Pedro, hasta la próxima semana. Cuidaros mucho, ¿eh? Hasta la próxima semana. Hoy Abel no ha podido estar con nosotros, pero la siguiente me imagino. Una pena porque siempre puede aportar. Claro. Hombre, claro. No podía ser. Hoy tenía algo que hacer. Entonces, para la próxima semana estaremos aquí. ¿De acuerdo? Os espero, cuidaros. Muy bien. Hasta la próxima semana, ha dicho, y a ver si con salud estamos todos aquí. Exacto, sí. Porque ya Abel le ha fallado un poquito la salud, por eso no ha venido. Bueno, pero el próximo semana seguro que sí. Tan joven y ya con 6, claro que según se dice, la protege don José. Y la lluvia en el cristal y la flor en el jarrón, dormidas esperarán la mañana. Las luces del callejón contemplan pero se callan y pasa bajo la lluvia un pastor. Sin quererlo se les pasan las horas en el reloj, la maestra se despide, los otros dicen adiós, comentarios al respecto. ¿Será que tiene un amor? Se sonroja el boticario, el cura pide perdón. Pero en fin, tomemos otro café. Mañana, como es domingo, será la misa a las 10. Termina la reunión. Mañana de 4 a 6 seguirán con su canasta, seguirán.